que, como saben, en la UNESCO es una prioridad. Dicho esto, comenzamos con las palabras de presentación de nuestra queridísima embajadora de Cuba, la delegación de Cuba, embajadora y delegada permanente de Cuba ante la UNESCO. Ella está aquí con nosotros, acompañándonos en representación de una mujer maravillosa que en sí misma ella reúne todos los desafíos a todos los estereotipos que pueden haber, que es una atleta nuestroamericana, como decía el embajador ayer, Omara Durán, y para presentarla está entonces nuestra embajadora de Cuba, María del Carmen Herrera Caseiro. Bienvenida, embajadora, es suyo el micrófono. Muchísimas gracias, Nelly, y me siento muy orgullosa de que en lugar de mi nombre esté el nombre de la persona que vengo a representar, la señora Omara Durán, una destacada deportista de Cuba, estimada directora de la División de Género de la UNESCO, embajador de Venezuela, embajadora de la República Dominicana, excelencias, amigos todos. Permítanme comenzar agradeciendo y felicitando a la delegación de la hermana República Bolivariana de Venezuela por convocar este conversatorio sobre un tema de trascendental importancia, y no solo para la región de América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero y para toda la comunidad internacional. Se trata de una temática, es decir, transformar el futuro, las mujeres y niñas en América Latina, de una alta significación, pero que está asociado a una historia de lucha, diría yo, de lucha por la igualdad y de lucha contra toda manifestación de discriminación, no solo por razones de género, sino también, como hablábamos en el panel de esta mañana, discriminación con motivos del color de la piel, por la discapacidad y por otros motivos también. Por lo tanto, es una temática muy directamente relacionada con una lucha por la inclusión. Hoy yo tengo el privilegio, como les decía al principio, de presentar el mensaje de una atleta cubana, gloria del deporte de nuestro país y un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se combina adecuadamente el talento y el esfuerzo individual con políticas nacionales para promover la igualdad y la inclusión. Su nombre es Omara Durán Elías. Es una mujer de origen muy humilde, negra y con una profunda discapacidad visual, pero que ha ganado 8 medallas de oro paralímpicas. Es miembro del Parlamento cubano y miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba. Teníamos que traer un ejemplo, y es Omara, pero me atrevo a decirles que Omara es solo uno entre cientos de ejemplos que pudiéramos traer de mujeres y niñas destacadas en el deporte y personas con discapacidad, personas negras que han logrado importantes resultados gracias a estas políticas de promoción de la igualdad y de la práctica del deporte sin ningún tipo de distinción. Quisiera destacar que antes del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el deporte en Cuba era elitista, privilegio de una minoría con dinero y mercantilista. Solo se privilegiaba el deporte desde el punto de vista profesional y lo practicaban solo los ricos.
el proceso de transformaciones sociales en sentido general que se inicia a partir del triunfo de la Revolución en 1959, cambió radicalmente esta situación. Y en el caso específico del deporte, surgió una consigna: el deporte, derecho del pueblo, que no era otra cosa o no es otra cosa que la participación masiva, la extensión de la práctica deportiva a todo lo largo y ancho del país y a todos los niveles, desde las niñas y los niños hasta nuestros ancianos y ancianas. Sobre la base de este concepto es que Cuba es reconocida no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional por sus resultados en el deporte, tanto masculino como femenino, tanto el deporte olímpico como el paralímpico. La base de cómo hemos podido lograr esto está en el involucramiento masivo de toda la población desde las más tempranas edades. Es de ahí que nacen los talentos. Y al promoverlos institucionalmente se logran estos resultados. No nos hemos quedado ahí. Esta mañana se hablaba también, una señora preguntaba sobre el tema de la cooperación, que el distinguido embajador de Venezuela respondió muy ampliamente. Cuba tiene por filosofía compartir lo poco que tenemos, no dar lo que nos sobra porque no nos sobra nada. Y sobre la base de esa filosofía, también en materia deportiva, hemos contribuido a través de la cooperación internacional a la formación de talentos de deporte en otros países del tercer mundo, o sea, países en desarrollo, de una forma gratuita. Parte de ello ha sido también, en el 2001, creamos la Escuela Internacional de Educación Física, en la cual se han graduado miles de estudiantes de otros países como profesores de educación física y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. Para finalizar, quiero decirles que ello ha sido posible por una férrea voluntad política del gobierno y del Estado cubano en medio de condiciones muy difíciles. Cuba sufre desde hace más de 60 años un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de la potencia más poderosa de la Tierra. Y aún en esas condiciones, con todas las dificultades y fundamentalmente en un área tan sensible como la práctica deportiva, Cuba ha logrado salir adelante, tener resultados y contribuir a los resultados de otros países que han necesitado nuestros esfuerzos en ese sentido. Sin mayor dilación, yo los invito a ver el mensaje que tiene que trasladarnos nuestra querida Omara Durán. Les digo que ella hubiera querido estar aquí con nosotros hoy, pero está en plena fase final de su entrenamiento para participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Pero realmente ella quería asistir. Sus entrenadores en realidad fueron los que le dijeron que estuviera tranquila en sus entrenamientos. Entonces, por favor, los invito a ver escuchar el mensaje que nos tiene Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ya la vamos a escuchar. Pero antes, pues yo invito a que nos dé unas palabras de presentación a nuestra queridísima embajadora de República Dominicana, también una mujer que es ejemplo de la diplomacia, que todas las que hacemos vida con ella aquí siempre estamos a su alrededor pidiendo consejos y pidiéndole su apoyo. Nuestra queridísima Ada Hernández. Muchísimas gracias Nelly. Muy buenas tardes a todos los embajadores y todas las demás personas que me están acompañando. Muchísimas gracias, la directora de género de la UNESCO, por estar aquí con nosotros, sacar de su tiempo y acompañarnos.
este es un tema que verdaderamente a mí como mujer, a nosotras las mujeres, y yo sé que a los hombres comprometidos con nosotras las mujeres, pues nos toca muy fuerte. La mujer a lo largo de los años nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Yo recuerdo que cuando las graduaciones de mis hijos, la mayoría eran mujeres que se graduaban y con los más altos honores. Sin embargo, y esto sigue sucediendo, sin embargo, nosotras nos cuesta mucho escalar altas posiciones, nos cuesta. Pero bueno, esto es una batalla y nosotras la estamos ganando y la estamos ganando no para, sino lograr una igualdad. Esa es la meta, lograr como mujeres una igualdad, porque somos seres humanos. El tema de nuestra conferencista de hoy es un tema muy subjetivo, muy sugestivo y muy provocativo, muy provocador. Su tema es cómo ser una mujer en el mundo literario manejado con las llaves del poder, aún en manos de los hombres. Este es un tema que verdaderamente provoca. Y Ilonka Nasidit Perdomo, que es nuestra conferencista, es una mujer que a lo largo de toda su vida ha luchado por la igualdad de género, tanto en República Dominicana como en otros países. Ella es investigadora de las actividades históricas de la mujer dominicana y sacó a flote un movimiento y la importancia del grupo de las mujeres, de las llamadas mujeres sufragistas, que en 1946 votaron por primera vez en las elecciones, sobre todo en República Dominicana, y esto fue un hecho muy significativo, y Ilonka lo ha sacado a relucir. Ella es escritora y participante de los grupos estudiantiles que irrumpieron en la década de los 70 en los grupos literarios femeninos, activista reconocida de los derechos de la mujer y consecuente respecto del plano de la igualdad que las mujeres deben de tener con los hombres en todos los aspectos, tanto en el político, en lo social, como en lo económico. Bien, es cuanto lo que tenemos que decir de Ilonka, y pasaremos entonces a ver la ponencia de Ilonka Nasidit Perdomo. Muchas gracias, Sara. Y sí, efectivamente, le damos la bienvenida a la jefa de Equidad de Género de la UNESCO, señora Begoña Lazagabaster, que está aquí con nosotros. Sabemos de su agenda apretada, este es un esfuerzo de la región por acompañarla a usted en esta lucha que tiene desde este espacio de la UNESCO para alcanzar la equidad de género. Estuvimos recientemente conversando con ella cuando estábamos en la organización de este evento y ella nos manifestaba unos estudios que ha hecho la UNESCO muy importantes en materia de inteligencia artificial y también de redes sociales, que exponen cómo en este nuevo mundo, digamos, digital, que es el mundo paralelo, es el mundo virtual. Ahora tenemos un mundo real y un mundo virtual, que hay personas que creen que pagan en este momento por eternizarse en ese mundo virtual. Allí también nosotras tenemos grandes desafíos con respecto a los estereotipos de género y más allá, una especie de nueva violencia contra la mujer que está cibercalculada con estudios de investigación específicos acerca del tema del patriarcado y su expresión dentro de las redes sociales. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, le doy la palabra al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Rodolfo Pérez Hernández,
para hacer la presentación de la tarde en función de nuestras ponentes de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta mañana tuvimos el honor de compartir este espacio con la delegación de Colombia, y eso para nosotros significa pues un gran honor compartir con Colombia. Nosotros los venezolanos que somos bolivarianos y somos bolivarianos, somos colombianos porque Colombia fue obra genial de Bolívar, y hoy en la tarde nos corresponde estar junto con la delegación de la República de Cuba y la delegación de la República Dominicana, y son dos amores muy queridos de Venezuela, y estamos muy, pero muy complacidos de estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes. Muchas gracias por este privilegio que nos dan ustedes. Y hablando de amores, debo entonces presentar a uno de mis amores más queridos, que es la señora María Elcira Matute, que es mi amor, con el permiso de su esposo que se encuentra aquí, que es un uruguayo venezolano que llegó a Venezuela para regalarnos también el amor y el afecto por el libro y por la lectura, que es sobre los temas a los cuales María Elcira Matute, una destacada periodista y abogada también venezolana, ha dedicado su vida entera a la difusión del libro y la costumbre de leer, ¿no? Es algo maravilloso, es un privilegio poder dedicar la vida para algo tan sagrado, tan hermoso como es el caso de los libros y de la lectura. Siempre ha sido así, mucho más en este momento terrible de la humanidad, en la cual estos aparatos digitales nos esclavizan y pretenden colonizar nuestra conciencia, dándonos píldoras que evitan que leamos. Por eso, para nosotros, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, es un gran honor presentar a la señora María Elcira Matute, quien además tiene un programa en radio y en televisión que se llama La Librería Mediática en televisión, porque en radio además se llama Los libros y la radio tienen mucho que ver. El eslogan de este extraordinario programa, que lo tenemos el gusto en Venezuela de verlo los sábados y los domingos, ¿no? Dice: hay que leer de todo y hay que leer siempre. Esta es nuestra invitada de lujo del día de hoy, y bueno, muchas gracias, María, por estar acá con nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, le vamos a dar la palabra a una antropóloga y etnolingüista, experta seleccionada por la UNESCO para participar en la reunión asesorando la transmisión del conocimiento local y autóctono de la naturaleza en Nagoya, Japón 2005, la señora Marie-Claude Mathieu Müller. Espero haberlo dicho bien, profesora. Bienvenida. Ella tiene una ponencia acerca de las tejedoras de los pueblos indígenas en Venezuela, creatividad e innovación para preservar las tradiciones ancestrales del arte cestero. Sí, yo con su permiso voy a decir que Marie-Claude es una francesa que nos ha regalado a nosotros en Venezuela el estudio de culturas originarias y el rescate de
los elementos lingüísticos de la lengua de uno de los pueblos más interesantes que tenemos originarios en Venezuela, que son los Yanomami, extraordinarios. Así que nosotros estamos inmensamente agradecidos con que Marie-Claude, siendo francesa, también es nuestra americana y también es venezolana, originaria, ¿verdad? Muchas gracias, Marie-Claude. Gracias por estar acá. ¿Tienes la palabra? ¿Tiene la palabra, Marie-Claude? Amén. Sí, tiene la palabra. ¿Tiene la palabra? No sé, déjalo grabando lo que sea, ¿no? No se va a terminar. Buenas tardes. Quisiera agradecer muy sinceramente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haberme invitado. Que no soy el contraste entre, digamos, una mujer que nació en Argelia, vivió en Marruecos, pasó por París y después se encuentra en Venezuela trabajando con mujeres indígenas en particular. Es un poco extraño todo eso, pero es el resultado de esas vivencias que voy a contar, no de mí, pero de algunas mujeres tejedoras de los pueblos indígenas. Yo empezaría por decir que la organización socioeconómica de los pueblos amerindios de la cuenca amazónica está basada en un principio fundamental, que es el de la complementariedad entre los miembros de la comunidad y más precisamente entre los hombres y las mujeres de dicha comunidad. Eso implica una repartición necesaria, estricta, explícita, de las actividades que debe realizar cada individuo. En otras palabras, hay tareas exclusivamente reservadas a los hombres y otras exclusivamente reservadas a las mujeres. Esa modalidad relacional tiene como principal objetivo lograr un equilibrio dinámico y funcional entre las diferentes fuerzas y prerrogativas asociadas a cada género. Es importante subrayar que cada pueblo elige sus propias reglas y sus propios protagonistas para cada campo de acción. Por ejemplo, la cacería y la guerra suelen ser considerados como actividades esencialmente masculinas, pero si me digo al chamanismo, para algunas culturas el chamanismo es una actividad reservada a los hombres y para otras culturas será reservada a las mujeres. Entonces, ¿dónde se ubica la actividad cestera? Porque es de la actividad cestera de hombres y mujeres indígenas de la cual hablaré hoy. La primera foto, bueno, aquí aparece un mapa de los pueblos indígenas de Venezuela y ven que hay una parte roja importante y otra marroncita que no es tan importante en el mapa, sin embargo es el más importante demográficamente hablando, porque los rojos corresponden a los pueblos caribe y los marroncitos a los grupos arawak. Los grupos arawak son los más numerosos porque los wayuu son arawak y corresponde a 70% de la población indígena. Entonces, todos los pueblos caribe y arawak de Venezuela consideran los trabajos de cestería como una actividad reservada a los hombres, esencialmente masculino, con el uso de un bejuque, del cual hablaremos un poco más adelante, el itirit. Mientras que las mujeres deberían dedicarse a la cerámica o eventualmente al algodón
para hacer los chinchorros y los pañuelos. Existe una cestería producida por las mujeres, de la cual hablaré más adelante, pero en breve, en la tradición ancestral de los pueblos indígenas de Venezuela, existe una prevalencia, neta prevalencia de los hombres en la vida cestera. La producción de objetos de cestería representaba hasta los años 60 o 70 el vector fundamental de la cultura material de las comunidades indígenas, dada la cantidad y la diversidad de los objetos requeridos para la vida cotidiana. La cestería obviamente no se refiere a la cesta, se refiere a una gama inmensa de productos heteróclica, de objetos tipo cernidores, coladores, exprimidores, estera, abanico, corona, java, trampa de pesca, jaula, juguete, instrumento musical, tapadera, biombo, bolso, caja, platos, envase de todo tipo, cesta de carga, sombrero, sonajero, vestimenta, cinturones, objetos, un número de objetos. Además, la cestería es también presente en los actos rituales, atavíos ceremoniales, como la foto que vimos antes es la foto de iniciación de los niños varones en Murontunto, que es una fiesta que dura un mes, y eso es la primera fase de esa iniciación de los niños pequeños, los que cargan algunos de los matices. Y también tiene uso chamánico, porque los utensilios del chamán, como la famosa petaca, que es un cofre donde el chamán pone todos sus seres particulares, se encuentra en una cesta, un cofre de cesta. Pero quizá lo más sorprendente y quizá lo más interesante también en esa actividad masculina es la relación privilegiada del tejedor con un bejuco específico que nombré anteriormente, el itiriti, que es el Ixnosifum auruma. Itiriti viene de una palabra arawak que designa o que se refiere a una especie específica de bejuco, que es el que usan exclusivamente la cestería masculina, los tejedores, digamos, los hombres. Aquí vamos a bajar. Aquí tienen una foto de ese bejuco, pero ese bejuco es considerado como una planta poderosa, curativa, dotada de propiedad mágica y a veces peligroso porque tiene amo, pero depende de cada pueblo. El amo más difundido es la anaconda, una anaconda un poco diferente de la anaconda real, pero una anaconda mítica que tiene los colores del arco iris, porque el soplo de la anaconda, según algunos mitos, es el arco iris. Desde la recolección de las matas hasta el final, nunca las mujeres pueden intervenir en ese proceso de elaboración de cesta. Por eso que la cestería constituyó hasta los años 60-70 para el hombre indígena un marcador de prestigio y diría casi de poder, porque le permite al hombre su integración en la vida social, en la medida en que sí no se podía casar si no sabía pegar cesta. Además, algunos de esos productos eran fuentes de ingreso en los intercambios, que eran objetos de intercambio tanto intra como intercomunitario. Y en esos productos están las guapas. Las guapas, así tienen un surtido, que puede pasar el otro, un surtido de esas famosas, yo diría, guapas, muy preciado, en general por su lindura en realidad, son utilitarias, pero también tiene la particularidad de estar decorada con dibujo geométrico, con variaciones cinéticas, habrá otras donde veremos, y también con iconos, con figurativos, diría, algunos zoomórficos, antes, ya, estamos aquí.
aquí, con la cesta. Bueno, esa cesta que eran las obras de los hombres. Y esas cestas son estas que eran objeto de intercambio y que interesaban precisamente por su digamos, valor artístico. Pero a partir de los años 70, cambio importante en la sociedad nacional, porque la vía de comunicación se había multiplicado en todos los estados y eso facilitó los contactos entre las comunidades indígenas que tuvieron la posibilidad de acercarse a los pueblos criollos y tener acceso a productos manufacturados que podían sustituir fácilmente los objetos de cestería, también los de cerámica. Entonces los hombres fueron atraídos por otras actividades más rentables, como la fabricación de follada, el cultivo del café, el servicio como guía, motorista, también trabajando con organismos del Estado, como la escuela rural, promotor de salud, promotor cultural. O sea, de tal modo diría que la producción cestera de los hombres disminuyó tanto y en algunos pueblos me atrevo a decir que ese saber ancestral se fue perdiendo definitivamente. Pero al haber dejado ese espacio, bueno, lo interesante es que dejaron a las mujeres el campo libre para poner su cestería en los circuitos comerciales. Las mujeres, claro, no tenían derecho a utilizar el itiriti, pero la selva ofrece un sinfín de plantas utilizables en productos de cestería, de las cuales está uno particularmente importante para la cestería femenina, que es el mamure. El mamure es una liana muy conocido por todos los pueblos indígenas, que se utilizaba fundamentalmente para atadura, para la construcción de las casas. Y las mujeres de dos pueblos, los Yanomami, de parte del estado Amazonas, y los Yecuana, en el estado Bolívar, fundamentalmente estado Bolívar, porque hay Yecuana también en Amazonas, pero ellos no hacían muchos desastres. Usan este mamure para tejer cesta. El mamure es una liana, se ve la liana ahí leñosa, que es particularmente interesante para la cestería porque tiene una excepcional, diría, flexibilidad que logra mantenerse por mucho tiempo aún en un ambiente seco. Pero la particularidad de esos bejucos, que es un inconveniente, diría, radica en tener un crecimiento epífito, es decir, requiere de un árbol receptor para poder lograr su completo desarrollo. Y después de haber germinado en el suelo, la planta busca un árbol sobre el cual sigue creciendo muy alto y de la cual cuelga, y ahí se ve, y por eso que la manera de sacarlo, de recoger, es alar fuerte. Es ahí, son mujeres Yanomami ahí. Bueno, es precisamente un grupo de mujeres yecuanas de la comunidad del Caura, exactamente en la comunidad de Boca del Michare y hasta más arriba en Santa María de Ribaco, en el estado Bolívar, que iniciaron hace algunos 50 años un cambio drástico en la producción cestera, aportando un sinnúmero de innovaciones con un label de excelencia jamás, digamos, otorgado anteriormente. Ahí, bueno, voy a hablar de eso ahorita. Anteriormente, las mujeres hacían ese tipo, lo voy a poner ahí, bajamos, sí, no, ahí, ajá, más arriba, uno más, esto. Lo que hacían las mujeres antes como la primera, eso es lo que hacía antes de cambiar el estilo y de lograr primero estas, que como lo ven, o sea, la primera eran sumamente rústicas, sin color, sin decoración, y eran básicamente cestas de carga, y también hacía algunos mapires o algunos, digamos, objetos para pescar, que las mujeres no pescaban, sino con un tipo de, ¿cómo decir?, de canasta, de cuello estrecho para agarrar a los peces. Progresivamente, podemos bajar, aquí. Progresivamente las tejedoras tomaron varias iniciativas, formaron una cooperativa, haciendo talleres también para iniciar a los más jóvenes al trabajo de cestería
tratando de introducirse en los nuevos circuitos comerciales, tanto nacional como internacional, yendo a feria específica en México y también en el sur de California, ofreciendo su bella cesta y encontrar un determinado éxito que les permitió sobrevivir con esas ventas. Pero como no había ninguna tradición iconográfica en la cesta tradicional de Mamure, ellas lograron hacer esos mismos juegos cromáticos cinéticos que hacían las guapas de los hombres, pero además pusieron también los iconos zoomórficos y no tenían ninguna traba para poner otros dibujos. Y como vemos aquí, hay unos dibujos, ¿cómo voy a hacer con eso? No sé. Hay unos dibujos aquí, esta por ejemplo, que tiene obviamente un icono ajeno completamente a su cultura, la casita que está ahí. Ajá. También ustedes ven el pájaro, venado, al mono que está en cuarta posición, ese sí pertenecía al bestiario, digamos, de las guapas, pero ellas tuvieron total libertad para hacer todo tipo de icono. En el caso Panara hacía hasta helicóptero en la guapa, hacía cualquier tipo de objeto podía aparecer en esa cesta. Se pusieron a hacer estas figuras, pero diría que esa nueva cestería de mujeres mexicanas me pareció de repente un buen ejemplo de cómo un producto de uso doméstico se fue transformando progresivamente en una auténtica obra de arte de uso comercial que todavía sigue vigente a pesar de la situación más difícil para la comercialización, lo podremos ver más adelante. Ahora bien, eso es una de las posibilidades, y otra posibilidad se ofrecía para las mujeres el utilizar las palmas, y en particular las palmas moriche. Ahí están. En la tradición cestera de los pueblos indígenas, la palma moricha es utilizada únicamente para hacer chinchorro y bolso. La novedad ahora es que están las mujeres de dos estados particulares, las mujeres Guarao, que son las del delta del Orinoco, donde hay full de palma moriche, y también las kiwi o guajibo del estado Amazonas, donde hay también una gran producción de muchos morichales. En el mismo Puerto Ayacucho hay cantidad de morichales. Entonces, entonces las mujeres Guarao empezaron también en la década de los 70, como las yecuanas para el mamure. Ellos sabían ya utilizar los cogollos de la palma moriche. Vamos ahí, exacto. Y utilizarlos. Fueron las mujeres de la comunidad del Bajo Delta, en San Francisco de Guayo, que fueron estimulados en la confección de ese nuevo estilo de cesta, pero la innovación importante radica en la implementación de una nueva técnica, que es la técnica del enrollado. El enrollado es el que ve en el centro, el pequeño, que es un detalle. Eso es, una técnica de enrollar que no se solía utilizar en Venezuela, pero voy a rápidamente explicar cómo llegó esa técnica ahí, porque es un ejemplo de comunicación interindígena, intercultural. ¿Qué pasó ahí? Es que las mujeres Guarao suelen ir a Guyana, y de la misma manera que algunas mujeres guyanesas que pasan por el territorio de Venezuela, ahí no se respeta, digamos, las fronteras normales o las fronteras impuestas por los europeos, digamos. Entonces algunas Guarao vieron en la Guyana ex-británica, digamos, encontrar una mujer que ella venía de Canadá, una mujer indígena que venía de Canadá, en América del Norte, en Canadá, pero también en África, en Asia. Esa técnica del enrollado,
diseño, digamos, enrollado en espiral, era ya utilizado en muchas partes, pero es que esa mujer de Canadá indígena enseñó a unas visitantes guarao que a su vez la enseñaron a otro y a otro, y de tal manera que lograron imponer ese estilo que no había sido utilizado anteriormente. Ahí podemos ver ahí tiene unos ejemplos de esta cesta que generalmente las personas, los turistas, los que no saben, digamos, están pensando que eso es totalmente tradicional, para nada. De la misma manera que la cesta que ustedes vieron tan linda de los de Juan, no son tradicionales, son realmente el producto de una nueva cestería hecho por mujeres. Y también ellas, las Guarao, se organizaron en cooperativa. Anteriormente, ¿usted puede remontar? ¿Sí? ¿No? Antes de eso. Aquí tiene un conjunto de mujeres de la cooperativa de Araguaymujo, porque obviamente en el delta se desplazan solamente por río y necesitan motores, se necesita gasolina y aceite también para el motor. De cualquier manera, era importante para ella organizarse en una cooperativa para poder organizar la comercialización y los puntos de venta de esos productos. Eso es todavía un punto neurálgico en esa nueva cestería, pero digamos que hay ya termino. Sí, bueno, una palabra solamente sobre las otras tejedoras de Palma Moriche, que también utilizaron esa técnica del enrollado, que son, ¿sí? Ahí están. Ahí estamos con el otro grupo que está utilizando la Palma Moriche, que son los Hiwi, y como bien ve, hay hombres y mujeres. Aquí la actividad femenina y masculina se han juntado indistintamente, hay hombres y mujeres tejiendo. Y ellos también no hicieron cooperativo todavía, pero también trataron de hacer muchas cosas nuevas. Una de las cosas más nuevas es esta que está en el centro, que ellos llamaron fosforera. No pregunté por qué, supuestamente para poner fósforo. Bueno, no parece tan adecuado para fósforo, pero es el nombre que ellos dieron a la cesta. Bueno, habría que hablar de otros productos pero no importa, será para otra oportunidad. Además de la Palma Moriche, quiero decir que hay también otro material, como la bora, que es un flagelo más bien. La bora es una lechuga de agua que invade los caños, que quita el oxígeno del agua, y hay unos intentos, y ahí se ve, eso es la bora, que ven ahí, y eso es el resultado de la bora, con un sombrerito. Entonces hacen algunos artículos con esa planta. También se puede usar la chiquichique, etc. Hay otras, pero no viene al caso ahora porque ya estoy en la conclusión. Lo que quisimos resaltar aquí es el dinamismo sumamente innovador de algunas mujeres, no todas, pero algunas mujeres de comunidad indígena provenientes de 3 pueblos distintos, Guarao, Hiwi y Yecuana, ubicados en 3 estados distintos, Delta, Bolívar y Amazonas. Esas mujeres tejedoras y emprendedoras supieron mezclar con éxito su saber tradicional y su talento creador. Hoy este arte vacila entre 2 polos, diría que podrían parecer antagónicos. Por un lado, la necesidad de garantizar el respeto y la transmisión de un saber ancestral que vale por su fuerza simbólica asociado a una concepción del mundo particular, y por otro lado, la voluntad y capacidad de renovarse, de innovar, diría, con la creación de nuevos estilos, nuevos objetos dotados de un gran valor artístico, con la incorporación de nuevas técnicas, nuevos colores, nueva iconografía, nueva materia prima, tantos señales de una extraordinaria y prometedora vitalidad. Es verdad que la cestería indígena ha perdido algunas de sus funciones tradicionales para cuidar su patrimonio
papel utilitario que era básico anteriormente, y su relación también con la cosmogonía ancestral. Se ha transformado en una actividad esencialmente comercial que sin duda alguna es destinada a resolver problemas de supervivencia o de subsistencia, diríamos. En ese sentido, la creación de cooperativa artesanal, de centro de acopio y, digamos, de circuito de distribución debería favorecer un desarrollo más acorde con las posibilidades y las necesidades de los tejedores y tejedoras y así mejorar sustancialmente su nivel de vida. Existen algunas experiencias en Brasil con Fibrarte, con Arte Bañiva, que ha dado resultados positivos con Bañiva. Los Bañiva también están del lado venezolano. Pero lo importante es que la comercialización debe ser de calidad, con un control y respeto de las materias primas para garantizar su conservación y por vía de consecuencia un desarrollo sustentable de la actividad cestera. Y eso podría estimular y fortalecer el proceso identitario de cada pueblo, la valorización de sus saberes y de sus prácticas culturales. Los criterios de calidad, así como los patrones tradicionales del tejido, han obviamente sufrido muchos cambios, pero es muy importante subrayar que esa nueva cestería ha sido el germen de transformaciones sociales significativas en la medida en que ha modificado los roles complementarios del hombre y de la mujer en el seno de la economía familiar. En efecto, no cabe duda que las mujeres indígenas, en las comunidades de las cuales he hablado, no en todas las mujeres indígenas, eso sería demasiado. Entonces, no cabe duda que las mujeres indígenas han desplazado a los hombres en su privilegio de tejedor y han asumido un papel protagónico en el impulso y la renovación del arte cestero. Además, la cestería indígena de Venezuela representa hoy no solo uno de los legados más importantes del patrimonio cultural de los pueblos originarios, sino también el testimonio de un arte en pleno desarrollo. Muchas gracias y disculpen. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, y seguimos entonces. En este momento vamos a escuchar el video, que ya no pudo estar acá, de pues, la escritora, integrante del movimiento literario dominicano, generación de escritores del 80, investigadora de género y gestora cultural de nuestra hermana República Dominicana, señora Ilonka Nasidit Perdomo. Las sufragistas y el empoderamiento de las maestras normales dominicanas, transformadoras de mentalidades, sus desafíos a los estereotipos. Pensar históricamente. Las mujeres de la República Dominicana tienen casi 2 siglos de empoderamiento desde el nacimiento del Estado en 1844. La conquista de su emancipación no se produjo en el siglo XIX, sino en el XX, aún siendo protagonista de primer orden de la acumulación originaria y el afianzamiento de la nación luego de la acumulación. El proceso de construcción de su ciudadanía en el siglo XX se produjo a partir de 3 agencias: la participación política, la instrucción en las aulas y el feminismo ilustrado. Conociendo esta experiencia del ayer, es que me dirijo a ustedes y podemos afirmar que el empoderamiento, la ciudadanía y la educación de las mujeres y de las niñas solo se logra cuando se deconstruyen las imposiciones genéricas y los estereotipos. Y esto
solo es posible a través del afianzamiento y el conocimiento de los saberes, de las memorias, de quienes nos anteceden, que provocaron el estallido de la rebeldía que se hizo emancipación. Sabemos que milenariamente hubo hacia las mujeres un silencio impuesto y que esto quizás hizo posible no tener una filosofía de lenguaje propia que nos permita derribar el orden simbólico en el cual se sustenta la opresión genérica. La abolición de los estereotipos de las mujeres en este siglo XXI enfrenta dos grandes obstáculos: la discriminación por clase y raza y la discriminación por género, que son los factores que permean la construcción de la identidad femenina. En el caso de la República Dominicana, el empoderamiento de las mujeres se produjo en las 3 primeras décadas del siglo XX, impulsado desde las aulas y desde las escuelas nocturnas para obreras que crearon maestras normales y la sufragista de la Acción Feminista Dominicana a partir de 1931. Estas mujeres empoderadas, las sufragistas, fueron las que lograron que todas las mujeres de las esferas sociales, las económicas y además las que estaban excluidas, conocieran cómo es la ideología de los roles que se le asignan a las mujeres, para que ellas tuvieran poder femenino, es decir, capacidad intelectual, ciudadanía y autonomía, lo cual no teníamos las dominicanas desde 1844. Es por esto que como investigadora de género he llamado a este proceso contrahistoria y lo he resaltado, registrado en la memoria infra y supra de nuestro continente como un mito de las mujeres de la República Dominicana, como la gran agencia y revolución que tienen las mujeres aún en el siglo XXI que realizar, es decir, participación política, educación y feminismo. Así, la agencia que hizo posible la emancipación de las mujeres, no sobre todo en la República Dominicana, sino en el continente impulsado por las sufragistas, en la República Dominicana tuvo un hito a través de la primera campaña de alfabetización para mujeres adultas, para las obreras realizadas de 1931 a 1934 para las mujeres excluidas. Esta primera campaña de alfabetización para empoderar a las mujeres es un hito que solo ocurre en la República Dominicana en el siglo XX y es un hito transcontinental y a nivel global, porque fue un hito para una acción afirmativa, la emancipación. Por eso la ideóloga del primer plan de alfabetización de mujeres para lograr su derecho al sufragio, Abigail Mejía, tenía como eslogan: sembrar ideas. Y hay que continuar sembrando ideas. De esta manera, este hito de la alfabetización de las mujeres excluidas económicamente hizo posible que en Latinoamérica se produjera el primer plebiscito de mujeres desde una nación política. Y la pregunta es, ¿cómo lograron las sufragistas derrumbar los estereotipos de la capacidad intelectual de las mujeres dominicanas a través de la agencia de la alfabetización? Claro, esto fue posible porque ellas, al igual que hoy, procuraron que las mujeres tuvieran una comprensión cabal de lo que es el compromiso individual y luego que es el compromiso colectivo, que debe ser posible desde la interacción de los valores compartidos. Las sufragistas en la República Dominicana y en Latinoamérica crearon el primer electorado activo para la emancipación genérica.
Y lo hicimos en la República Dominicana en medio de una dictadura hostil y feroz. Y esto fue posible para lograr el cierre de la primera brecha de género en la República Dominicana, que existía desde 1844. ¿Cómo lograron las sufragistas, las maestras normales, cerrar la brecha de género? A través de la modificación de la Constitución que la excluía como ciudadana, modificación que se produjo el 10 de enero de 1949. Es por esto que, pensando históricamente en este siglo XXI, si me preguntan qué agencia es tan pendiente de lo que denomino participación política, instrucción y feminismo para derrumbar los estereotipos en este siglo XXI y hacer posible la paridad absoluta de las mujeres en las constituciones de las naciones, propongo ante esta magna asamblea las siguientes acciones, que son acciones que llamo tener poder y tener acción política. Primero, tener poder y acción política en el sistema de los partidos, en la gobernabilidad, en la promoción de la democracia y de la ciudadanía equitativa y paritaria. Tener poder y acción política en el desarrollo sostenible, en las reformas de la productividad nacional. Tener poder y acción política en la promoción de la equidad de género y en el empoderamiento de sus derechos humanos de las mujeres. Tener poder y acción política en la planificación de la seguridad jurídica y ciudadana. Tener poder y acción política en las reformas educativas para la abolición de las prácticas culturales sexistas, estereotipadas y discriminatorias, y promover en este siglo XXI finalmente la diversidad, su respeto a la diversidad étnica, cultural y genética. Tener poder y acción política en las políticas y en la promulgación de las leyes sobre desplazamiento, migración, tráfico ilícito, explotación, servidumbre y violencia sexual impuesta en situaciones de conflictos bélicos. Tener poder y acción política para demandar la protección del medio ambiente de manera sustentable y preservar el agua potable. Y finalmente, tener poder y acción política para demandar acciones de equidad en la salud de la mujer y que se regulen los medios de comunicación de esta era virtual desde la jerarquía de los valores y la ética. Finalmente, creo que las mujeres del mundo debemos pensar históricamente, y si lo hacemos, es un signo de madurez de la humanidad ante situaciones de crisis políticas, económicas y sociales. Creo que esta es la gran lección que nos deja la contrahistoria de la sufragista, sus agencias de participación política, educación y ejercicio del feminismo, de la igualdad ilustrado, y en este siglo XXI, el feminismo de la diferencia. Porque creo que no debemos en este siglo XXI volver a hacernos las mujeres del mundo la misma pregunta que se hizo Simone de Beauvoir: ¿cómo ser una mujer en un mundo manejado con las llaves del poder en las manos de los hombres? Bueno, hemos tomado debida nota en esta asamblea. Ya vemos por qué estas protagonistas de la historia lograron el derecho al sufragio con su determinación. Muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, vamos de seguida
Entonces, lo que anunciaba nuestra queridísima embajadora de Cuba, ahora vamos a ver la intervención de nuestra deportista paralímpica en atletismo adaptado, medallista paralímpica, 8 medallas de oro, señora Omara Durán, de la República de Cuba. Mi nombre es Omara Durán Elías, soy mujer, madre y atleta. Y agradezco el espacio que me brinda este evento desde la UNESCO para conversar un poco acerca de mis consideraciones sobre igualdad de género e inclusión de la discapacidad en su diversidad a través del deporte. Importantes elementos que defiende y promueve tanto Cuba como la organización. La igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en todas sus formas son principios fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En el ámbito del deporte, estas cuestiones adquieren una relevancia aún mayor, ya que el deporte no solo es una herramienta para el desarrollo físico y mental, sino también un medio poderoso para promover la igualdad y el respeto y la inclusión. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado numerosos obstáculos para participar y destacarse en el ámbito deportivo, desde la falta de acceso a las instalaciones y equipos adecuados hasta la discriminación y el sexismo arraigados en las estructuras deportivas. Sin embargo, a medida que la conciencia sobre la importancia de la igualdad de género ha ido creciendo, también lo ha hecho el impulso por derribar estas barreras y crear espacios inclusivos donde mujeres y niñas puedan desarrollar su potencial atlético sin limitaciones. Precisamente la UNESCO tiene un importante papel que desempeñar como única agencia de Naciones Unidas con esa visión del deporte, como componente de la educación y motor impulsor del desarrollo sostenible e inclusivo. Por otro lado, la inclusión de la discapacidad en el deporte implica reconocer y valorar la diversidad de habilidades y capacidades de las personas con discapacidad y garantizar que tengan acceso a oportunidades deportivas en igualdad de condiciones. Esto significa adaptar las instalaciones, los equipos y las competiciones para satisfacer las necesidades específicas de cada individuo, ya sea a través de modificaciones en las reglas del juego, el uso de la tecnología asistencial o la prohibición de apoyos y servicios especializados. Cuando se combinan estos dos principios, la igualdad de género y la inclusión de la discapacidad, se crea un entorno deportivo verdaderamente inclusivo, donde todas las personas pueden participar, competir y disfrutar del deporte en igualdad de condiciones. Esto no solo beneficia a los individuos involucrados, sino que también enriquece la cultura deportiva en su conjunto, fomentando el respeto mutuo, la empatía y la solidaridad entre todos los participantes. Además, el deporte desempeña un papel crucial en la promoción de valores como el trabajo en equipo, el liderazgo y la superación personal, que son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Al brindar oportunidades deportivas a personas de todos los géneros y capacidades, no solo está
estamos promoviendo la salud y el bienestar, sino también construyendo un mundo donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, tanto en el campo de juegos como fuera de él. En Cuba, la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito deportivo son principios arraigados en el tejido social y político. El país ha realizado esfuerzos significativos para garantizar que todas las personas, independientemente de su género o capacidad, tengan acceso equitativo a las oportunidades deportivas y puedan participar plenamente en el mundo del deporte. En lo que respecta a la igualdad de género, Cuba ha logrado avances significativos en la promoción de la participación de las mujeres en el deporte. Desde la Revolución Cubana en 1959 se han implementado políticas y programas para fomentar la igualdad de oportunidades en todas las áreas de la sociedad, incluido el deporte. Como resultado, las mujeres cubanas han logrado destacarse en una amplia gama de disciplinas deportivas, desde el atletismo hasta el boxeo, y han representado al país con orgullo en competiciones internacionales. Además, Cuba ha sido pionera en la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, a través de programas que no solo se centran en el desarrollo de habilidades atléticas, sino también en promover la autoestima, la confianza y la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte. Cuba ha demostrado un firme compromiso con la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en el deporte, a través de políticas progresistas, programas innovadores y una cultura deportiva arraigada en la igualdad y la solidaridad. El país ha creado un entorno donde todas las personas tienen la oportunidad de participar, compartir y triunfar, independientemente de su género o capacidad. En este sentido, es necesario mencionar la implementación del programa de adelanto de la mujer, el cual promueve acciones dirigidas a lograr mayor integridad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas. Además, Cuba tiene un fuerte sistema de asociaciones que representan a las personas en situación de discapacidad. ACRIFI, para las personas con limitaciones físicas. La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual, la Asociación de Sordos Hipoacústicos y la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, ANSI, a la cual pertenece. Su trabajo es siempre enfocado hacia el desarrollo de una cultura de inclusión en nuestra sociedad. Orgullosamente puedo decir que soy fruto de estos programas y de la voluntad de mi país de crear espacios para todos y todas. Soy una mujer plena, que ha visto en el deporte la forma de realización personal y que además me ha permitido dar prestigio al país que me forma. Soy diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro de su Consejo de Estado, por lo que formo parte de espacios donde se crean y perfeccionan políticas dirigidas a lograr una sociedad justa y con igualdad de oportunidades. Mis medallas las llevo con honor, porque son el resultado del esfuerzo mío y de un país convencido en las capacidades de sus ciudadanos. Les reitero mi agradecimiento por esta oportunidad y los insto a seguir trabajando y creando espacios para la visibilidad de estos importantes.
unas políticas al interno de inclusión de las personas con discapacidad, sino que tiene un papel protagónico y sostenido aquí en la UNESCO para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad en su diversidad, que es un término que se aprobó en el Consejo Ejecutivo pasado, luego de que se promovieran enmiendas a los programas de la UNESCO en el presupuesto de la 42C5 para la inclusión de las personas con discapacidad en el programa 1 y también en el programa 3. Y esta iniciativa que tuvo Cuba y en la que trabajamos nosotros, Venezuela, con Brasil y Chile, y fue apoyada por más de 80 países, entre los cuales en primera línea estaban por supuesto los países de América Latina y el Caribe, debe concluir con la presentación de una estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad en su diversidad de la UNESCO, de manera tal que Omara, que es una atleta, como decía la embajadora, mujer, negra y con una discapacidad, en este caso visual, ella está siendo no solamente ya representada y incluida, como ella dice, soy una mujer plena a lo interno de Cuba, sino que también estamos trascendiendo fronteras. Así que muchas gracias a Cuba por ese aporte tan extraordinario para todas las personas con discapacidad en su diversidad. Y bueno, y para concluir, tenemos en este bloque, tenemos a una periodista venezolana, productora y conductora del programa, un programa que lleva 20 años al aire, La Librería Mediática. Ella es Premio Nacional del Libro de Venezuela 2004, 2005 y 2009, Premio Nacional de Periodismo 2005 y 2018, Orden Simón Rodríguez del Ministerio de Educación 2023, la señora María Alcira Matute. Buenas tardes, agradecida por la invitación que me da la oportunidad de estar en el evento Transformando el Futuro, Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, en el marco de la celebración de la Semana de América Latina y el Caribe, edición 2024, por parte de nuestra Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, el CRULAC, y nuestra Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Francia. Participación en la que me acompaña mi esposo, el periodista Isidoro Hugo Duarte, y cuya concreción fue posible gracias a la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y nuestra Cancillería. Agradezco también al equipo de traducción e interpretación consecutiva y simultánea de la UNESCO. Hablaremos de dos temas. El primero, estereotipos de género y cosificación de la mujer en medios, redes y plataformas digitales. Según un documento publicado en la página de la UNICEF, el género se refiere a los atributos sociales que se asocian a ser varón o ser mujer, y estos atributos sociales están asociados a las oportunidades. Los estereotipos de género son las creencias simplificadas o generalizadas de lo que es ser varón y o ser mujer. Defendemos el respeto al ser humano en general, más allá del lenguaje inclusivo, y el respeto a la diversidad sexual. Estereotipar y por lo tanto cosificar a las mujeres comienza en la vida real, en la cotidianidad, y se refuerza con ingentes mensajes divulgados en medios y redes que son producto de las conocidas instancias de poder que trabajan para que el ser humano, y en especial las mujeres, sean dóciles y fáciles de manipular.
No solo mujeres pertenecientes a las clases menos favorecidas, sino aquellas que viven en un mundo de oportunidades que pueden aprovechar sin más problemas derivados de otros factores que exceden las reflexiones que hoy compartimos. Obligadas por la sociedad dominante que responde a los grandes intereses comerciales transnacionales a ser eternamente jóvenes, delgadas y perfectas físicamente, la presión mediática evidente o solapada compele a muchísimas mujeres a no aceptarse naturalmente como van siendo a sus distintas edades y con sus características humanas, teniendo como referencia muñecas plásticas que no envejecen, que no se arrugan, que no se cansan, que siempre están disponibles para los hombres y la familia independientemente de la carga laboral dentro y fuera de casa a la que han decidido comprometerse o tienen que hacerlo por no tener otra opción. Entonces, las mujeres se ven presionadas a no presentarse de forma normal, con maquillaje sencillo o sin maquillaje, a usar exagerados filtros fotográficos en redes, a usar fajas y corsés, pelucas, pestañas postizas, a blanquear su piel para verse inmaculadas y parecerse al estereotipo ideal de las redes, o a someterse a violencias quirúrgicas para verse más jóvenes siempre, quitando con esto tiempo a la lectura, al ocio, al esparcimiento, al mejoramiento personal real, al arte, al compartir con los demás, a la formación sana de una pareja, a la crianza de los hijos y a la preparación académica. Nos hemos preguntado por qué es la representación de una mujer la que recibe las órdenes en las inteligencias artificiales o asistentes de voz más usados. Esto no es casualidad. Una búsqueda sencilla en redes y medios nos da una respuesta neutra y exenta de peligrosidad. Es que la voz de la mujer es más cálida que la de los hombres. La sensación de tratar con una mujer genera más empatía y familiaridad que la de tratar con un hombre. Pero no nos explican que es otra la razón verdadera. El dispositivo recibirá órdenes y las cumplirá dócilmente, sin resistirse, reforzando así el estereotipo clásico de la mujer que sirve y que es dominada sin rechistar porque es el papel asignado a su género, el estereotipo más difundido. Otro estereotipo es el de la mujer que tiene múltiples poderes y puede resolver todo sola. Al hombre que la acompaña o no se le exige más que ser hombre. Y la mujer no debe molestar, no debe pedir, no debe exigir, so pena de ser abandonada o amenazada. No nos educan para entender que el compañero verdadero de la mujer es quien comparte la labor dentro y fuera del hogar, el que se hace responsable por los hijos conjuntamente, no el gran hombre que tiene a la gran mujer detrás, silenciosa, exhibida a veces como trofeo de casa y ayudándolo a destacarse en la sociedad, renunciando a los propios proyectos personales. Un personaje de una película de Almodóvar decía que uno es más auténtico en la medida que más se parece a los sueños que de uno tiene. Entonces, una manera de luchar contra ese estereotipo de la supermujer es no aceptar como compañero a quien no aporte a lograr la autenticidad que cada una desea para sí. Como estos estereotipos, hay otros insólitos, pero presentes constantemente en pleno siglo XXI. La mujer es menos capaz que el hombre en lo intelectual. La mujer es sufrida y sacrificada. Renuncia a todo por ser una madre abnegada y una esposa solícita. La mujer que tiene que ser madre y si no es despreciada porque no se ha realizado. Y por si fuera poco, también existe la violencia de género digital que afecta a las mujeres de todas las edades, pero muy especialmente a niñas y jóvenes, si son destacadas intelectualmente más aún, impidiendo así el libre uso de las tecnologías digitales y redes sociales en un ambiente seguro, en una época en la que se necesitan para el desarrollo intelectual y académico, si son usadas como herramientas para el conocimiento. Aunado a todas las cargas a las que nos somete la sociedad actual a las mujeres, cargas visibles y sobreentendidas, son patentes hechos como los que expresaron el mensaje conjunto Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y Sima Baous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero de 2022, en el sentido de que las mujeres siguen siendo relegadas en espacios laborales y académicos y tratadas en condición de desigualdad con respecto a los hombres. En esa fecha dieron un ejemplo que se comentaba en el reciente Congreso de Seguridad de la Información, CONSI, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela.
se expresaba en ese mensaje conjunto que las mujeres representan solamente el 22% de los profesionales que trabajan en el sector de la inteligencia artificial y el 28% de los graduados en ingeniería. Asimismo, cuando fundan sus propias empresas, las mujeres reciben menos del 3% del capital riesgo total invertido en comparación con los hombres. Como afirmaba recientemente la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, en sus redes sociales, el uso adecuado y ético de las inteligencias artificiales hoy se plantea como la mayor herramienta para fortalecer las capacidades productivas y educativas. La inteligencia artificial para crear puede favorecer nuevos escenarios de aprendizaje, diseñar e implementar estrategias didácticas y generar recursos pedagógicos potentes al servicio de la construcción de la esperanza, del bienestar y del futuro colectivo. Por todo esto es necesario un rediseño de arquitecturas y ecosistemas para promover nuevas capacidades y redes sociales que favorezcan y premien la formación, el uso, la ética y probidad de la inteligencia artificial como tecnología, donde el centro sea el ser del ser humano, decía nuestra ministra de Ciencia y Tecnología. Y allí las mujeres tenemos un papel esencial que jugar. Ahora bien, en Venezuela, por nombrar algunos ejemplos, son mujeres y reciben las mismas consideraciones que sus pares varones en puestos similares: la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra de Ciencia y Tecnología, la ministra de Educación, la ministra de Salud. Son mujeres la mayoría de las educadoras, de las alfabetizadoras y las alfabetizadas a través de la misión Robinson. Existe un Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género y misiones o programas sociales especiales y grandes misiones dedicadas a apoyar y fortalecer a la mujer en distintos ámbitos. Venezuela en estos 25 años de gobiernos bolivarianos ha luchado por superar las desigualdades y por la emancipación de las mujeres de todas las edades. Hemos cambiado como sociedad y para mejor. En Venezuela hasta 1946 las mujeres no podían votar y hasta 1983 las mujeres que se casaban estaban obligadas a usar el apellido de su esposo. Hasta el último tercio del siglo XX, muchos países de América Latina no aprobaban en sus legislaciones el divorcio y permitían que las iglesias estuvieran por encima de las leyes y los derechos humanos. En otras épocas no tan lejanas, las mujeres occidentales no tenían libre disposición de sus bienes materiales y necesitaban la autorización de sus padres o esposos para decisiones en este sentido, como si fueran seres incapaces de pensar o razonar. Esta semana, la América Latina Mujer está de fiesta. Una mujer ocupa la presidencia de México por vez primera. Y en Venezuela, hoy nos sentimos orgullosos por la cantidad de mujeres en la cultura, la educación, la diplomacia y la ciencia. Venezuela ocupa el 4º lugar en la clasificación de países iberoamericanos con mujeres investigadoras en el frente de trabajo. Recientemente, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Delis Álvarez, aseveró que la revolución bolivariana le ha dado un gran voto de confianza a las mujeres venezolanas. Venezuela, que es un país lector y se declaró territorio libre de analfabetismo en 2005 en sesión solemne de la Asamblea Nacional, logro que fue reconocido en su oportunidad por la UNESCO, tiene, según publica la UNESCO, una tasa de alfabetización de 97.13%. La tasa de alfabetización femenina es superior a la masculina, lo que no es habitual en otros países. El 97.21% de las mujeres están alfabetizadas, frente al 97.04% de los hombres. Y actualmente se trabaja intensamente en el camino a la erradicación del analfabetismo funcional y hacia la alfabetización tecnológica. Según una encuesta reciente publicada en el segundo estudio Prácticas y Hábitos de Consumo Cultural por Fundar de Alcaldía de Caracas, el hogar sigue siendo el sitio preferido para leer. Solo como un comentario más en este primer tema. Desde Venezuela, que es una república bolivariana y territorio libre de analfabetismo, muchas mujeres y muchos hombres, quienes tenemos el privilegio de la más absoluta libertad de expresión garantizada por nuestra Constitución, en medios públicos y privados, de disponer para generar mensajes de concienciación sobre estos y otros temas de un aula inmensa, abierta, accesible y gratuita, que es la televisión, la radio y las redes y plataformas digitales, tenemos también la obligación de visibilizar estas realidades y de propiciar entre las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades la formación de pensamiento crítico y la divulgación de mensajes para que cada día las mujeres seamos menos cosas
y más seres humanos. Lo hacemos hace 20 años y lo seguiremos haciendo promoviendo la lectura crítica a través del programa de la librería mediática. Y lo tenía dividido en 2 bloques, pero quería complementar con el segundo tema de inmediato para que luego se abra la ronda de preguntas y respuestas y queden los temas que no se habían comentado en la primera parte. Me refería al libro y la lectura como herramientas para el análisis crítico de medios y la ética en medios, redes y plataformas digitales. Vivimos en una sociedad que nos lleva al consumo desmesurado, no solo de productos, sino de falsos valores, información o banalidades inútiles disfrazadas de información, y nos somete a una sobreexposición que paradójicamente, al mantenernos interconectados, nos aísla de la realidad y de otros seres humanos. Según datos de la ITU, Agencia Especializada de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y Comunicación, ya en 2021, 40% de los niños y niñas están en línea a los 8 años y el 93% de los preadolescentes a los 12 años. Y según datos de la UNICEF, más del 70% de la juventud que se conecta ha sufrido de ciberacoso y bullying. Además, pueden estar expuestos a contenidos inapropiados. La formación en análisis crítico de medios es una herramienta de defensa de la que disponemos contra estas realidades y el exceso de presente que contienen las redes. Todo ello nos impide pensar, nos crea adicción, nos dificulta disfrutar la humanidad a la que pertenecemos, nos impide desarrollar el pensamiento crítico. Esta aceleración incontrolada de la vida cotidiana en las redes es todo lo contrario a lo que la lectura serena de un libro nos ofrece. Antonio Guterres advertía el 19 de septiembre de 2023 durante la Asamblea General de la ONU que las nuevas tecnologías requieren nuevas e innovadoras formas de gobernanza con aportes de los expertos que construyen esta tecnología y de quienes monitorean sus abusos, y que hay que aprovechar sus beneficios para el bien de la humanidad. Reivindicamos entonces el derecho a la morosidad, el disfrute lento del arte de leer no solo por placer, sino cuando investigamos, cuando estudiamos. Esa lentitud nos permite el análisis crítico. En 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto aún vigente que consideraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. Este abuso ha tenido como consecuencia una guerra económica y mediática multiforme, un bloqueo criminal y una generación constante de medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones que a la fecha casi suman 1000, impulsadas por parte de Estados Unidos, la mayoría generada por Estados Unidos y el resto por sus atláteres de distintas nacionalidades. Ello ha incidido negativamente en el desarrollo de Venezuela en toda su potencialidad, y a pesar de ello hemos tenido logros como los que esta mañana expresaba la ministra de Ciencia y Tecnología. Estas acciones violentas contra Venezuela ya se planificaban desde antes de la partida del presidente Chávez en 2013 para hacerse de las riquezas de Venezuela. Detalles de todo ello y de cómo lo hemos ido superando, sobre todo luego de la pandemia de la COVID-19, pueden leerse en las publicaciones del Observatorio Venezolano Antibloqueo y del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela. En el año 2000, unas 192 naciones aprobaron los llamados 8 Objetivos de Desarrollo o Metas del Milenio, que debían cumplirse en 2015 para mejorar las condiciones económicas y sociales del mundo. Según declaraciones del presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en enero de 2021, desde el Palacio de Miraflores, en la instalación de un nuevo periodo de la Asamblea Nacional, los objetivos del milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas fueron logrados por nuestro país antes de lo planificado, hacia 2013, en un 95%, lo cual contribuyó a elevar el nivel de vida y la construcción de un Estado social de bienestar a través de las misiones y grandes misiones que se instalaron en Venezuela desde el año 2003-2004. Venezuela pasó de percibir 56.000 millones de dólares en el año 2013 a tener ingresos de menos de 500 millones de dólares por venta de petróleo en el año 2020.
Esta situación, que es consecuencia de las mal llamadas sanciones, decía el presidente Maduro, ha afectado considerablemente el nivel de bienestar social en todos sus ámbitos, acentuándose en el campo salarial, que se ha venido a menos como consecuencia de una guerra económica, aupada además por una parte muy violenta de la oposición en Venezuela, que por cierto tiene varios candidatos presidenciales para las próximas elecciones a realizarse el 28 de julio. Recientemente, en un evento público, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, recordó que en 2022 el Sistema de Naciones Unidas dio a conocer un informe sobre cómo las medidas coercitivas unilaterales incidieron negativamente en el Sistema Nacional de Ciencia de Venezuela. Agregó que han dificultado avances en la cultura, en la salud, en la economía del país, haciendo tanto daño como si se hubiera propiciado una guerra convencional. Ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar toda nuestra potencialidad en la formación de ciudadanía en análisis crítico de medios si en Venezuela, país lector y territorio libre de analfabetismo, como resultado de ese bloqueo y guerra económica, apoyados y promovidos por un sector de la oposición que sirve a los intereses de Estados Unidos, uno de los sectores culturales más afectados por esta situación fue el sector libro, público y privado? Es lógico que las urgencias del Estado a través del gobierno bolivariano se hayan volcado en los últimos años, incluidos los años de pandemia, a autoabastecernos y solucionar principalmente temas urgentes y vitales: medicinas, vacunas, salud, repuestos, alimentación, combustibles. El ataque ha sido tan feroz que como ejemplo coloco el caso del diplomático Alex Saab, enviado especial del gobierno venezolano en misiones internacionales para evadir las sanciones. Saab fue secuestrado por Estados Unidos, violando su inmunidad diplomática por 3 años bajo acusaciones delictivas falsas, únicamente por intentar, en actividades de bajo perfil pero muy exitosas en su momento, buscar soluciones a estas graves agresiones. Gracias a personas como él, en trabajo conjunto con Venezuela, pudimos hacernos de combustible, alimentos, vacunas, medicinas. Hoy, ya liberado, Alex Saab es presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, que promueve junto a la Cancillería y otras instancias oficiales impulsar el aparato productivo para el desarrollo económico y social de Venezuela. Actualmente vivimos, gracias a todos estos esfuerzos y a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, una más distendida situación económica y ha mejorado muchos sectores productivos: alimentación, educación, salud. Los ciudadanos continúan teniendo garantizado el derecho a la educación gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad. Esperamos que a través de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, recién inaugurada, el sector libro recupere la fuerza y el esplendor que llegó a tener antes del bloqueo. Entre 2003 y 2013, más de 100 millones de libros de literatura se habían distribuido gratuitamente por parte del Estado en Venezuela, incluyendo 1 millón de ejemplares del Quijote y 500.000 ejemplares de Los Miserables de Víctor Hugo, además de cientos de libros de autores venezolanos de nuestra América. A esto sumamos que más de 120 millones de libros de la colección bicentenario de textos gratuitos escolares, creada desde el Ministerio de Educación en 2010, se han distribuido gratuitamente a los estudiantes de escuelas públicas gratuitas, que representan el 80% de la educación en Venezuela, y a las escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Desde los años 80 existen leyes en Venezuela que establecen obligatoriedad de estimular el análisis crítico de medios en la educación, y desde 2009 se incluye en la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 9, la obligatoriedad de establecer unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo venezolano, tema presente transversalmente en los libros de colección bicentenaria. En 2015, durante la gestión como ministro de Educación de nuestro hoy embajador ante la UNESCO, Rodolfo Pérez, una gestión impecable, de las mejores que hemos tenido en la Revolución Bolivariana, se conformó una plataforma aún vigente, que es el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, en un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación y nuestro programa radial y televisivo, La Librería Mediática. Las acertadas políticas culturales del gobierno bolivariano hicieron que entre 2002, luego del golpe de Estado contra el presidente Chávez, y 2015, el sector libro público y privado creciera y se fortaleciera exponencialmente, fomentando la lectura, la edición y distribución de libros de Venezuela y el mundo. Todo esto según datos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Cámara Venezolana del Libro, Cabelibro, que por cierto durante muchos años presidió mi esposo, el periodista y empresario Isidoro Hugo Duarte, que nos acompaña en este evento como invitado y además es corredactor de la ley del libro vigente en Venezuela,
miembro fundador de Fundalibro, hoy Centro Nacional del Libro de Venezuela, que es una institución del Estado a través del Ministerio de Cultura, y dirigió por 40 años una librería y una distribuidora en Venezuela, que como muchas, a consecuencia del bloqueo y la guerra económica, tuvo que cerrar sus puertas. ¿Cuál es la situación actual del sector libro según datos de Cabelibro y la Comisión de Enlace del Sector Libro en Venezuela y el Gobierno Nacional? Como consecuencia del bloqueo y la guerra económica se generó una crisis del sector libro. Más de 200 librerías cerraron, así como decenas de distribuidoras, imprentas editoriales venezolanas públicas y privadas. Se han mantenido algunas, hay un pequeño resurgir de algunas librerías independientes. El sector público ha resistido organizando ferias del libro Filben en Caracas y las regiones del país, no tan grandes como las que llegamos a tener, pero se ha ido recuperando la cadena pública de librerías del sur, la red de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y se han mantenido vivas editoriales legendarias como Biblioteca Ayacucho, que cumple 50 años en 2024, y otras del Estado no menos importantes. En estos momentos de resurgir económico de Venezuela, en el que a través de encuentros y diálogos entre el sector productivo público y privado, en Venezuela se abren posibilidades para un avance y un resurgir del sector libre a través de la transmisión Viva Venezuela, mi patria querida, que no solo contempla la música popular y las artes plásticas, el cine, la artesanía y el teatro, sino las artes del libro y la lectura. Venezuela sigue avanzando en su recuperación y se abrirán posibilidades para solventar esta situación. Tenemos casi 20 años al aire con nuestro programa radial y televisivo La Librería Mediática, y desde él seguiremos fomentando el libro y la lectura como herramientas para el análisis crítico de medios y la ética en medios, redes y plataformas digitales. Pero necesitamos que sean levantadas las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela para poder fortalecer nuevamente y lograr el esplendor que hasta 2015 tuvimos en el sector libro, que nos permitió no solo potenciar la industria nacional y divulgar a nuestros escritores con fuerza en Venezuela y el mundo, sino enriquecer nuestro sentimiento de soberanía e identidad nacional al estar en contacto permanente con la creación literaria de todos los países y la libre circulación de nuestras publicaciones. Necesitamos con urgencia poder seguir usando el libro y la lectura en todas sus potencialidades y sin las limitaciones económicas derivadas del bloqueo. El libro y la lectura serena como herramientas de liberación, paz y entendimiento en todas las plataformas de transmisión y generación de conocimiento. Para terminar, nuevamente expreso mi agradecimiento por la invitación al evento Transformando el Futuro Mujeres y Niñas de América Latina y del Caribe en el marco de la celebración de la Semana de América Latina por parte de los organizadores, y agradezco también nuevamente al equipo de traducción de la UNESCO. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Como el tiempo siempre corre más rápido de lo que uno quisiera y nuestros intérpretes tienen su hora ya estimada, agradecemos por supuesto la participación y voy a llamar para que nuestra queridísima Begoña Lazagabaster pues tenga las palabras de cierre, de conclusión, en función de su conocimiento del tema que nos ha venido a reunir hoy aquí, que es la lucha contra los estereotipos de género, la transformación de la mentalidad y la equidad de género, la emancipación, el empoderamiento de las mujeres. Es suyo el micrófono, por favor. Muchas gracias y buenas tardes, y es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, por supuesto, a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a México, a la República Dominicana, a Nicaragua, por reunirnos hoy en este evento, y desde luego su participación activa y comprometida siempre en la igualdad de género. Y yo quiero también sumarme a las felicitaciones a México, porque tener una presidenta en un país de 130 millones de personas, y además en un mundo en el que apenas hay mundialmente solo 15 mujeres jefas de gobierno, 15 países solo tienen mujeres jefas de gobierno y solo 16 países en el mundo jefas de Estado. Es un logro en América Latina,
Además, también es un logro que en esas candidaturas presidenciales de 3 candidaturas, 2 fueran mujeres. Es decir, que eso yo creo que América Latina es pionera. América Latina fue pionera en la ley de cuotas y en ese sentido esperamos mucho, sabemos que es muy difícil, pero esperamos mucho de los resultados porque de alguna manera México, pero el resto de América Latina son modelos a seguir para el resto del mundo. Yo creo que han sido intervenciones esta tarde, a la mañana no he podido escuchar, pero imagino que serán lo mismo, testimonios muy inspiradores, muy innovadores. Hemos hablado de lo que es el espíritu. A mí me ha gustado mucho, aparte de los saberes ancestrales, pero ha habido palabras en las distintas intervenciones que hacían alusión a elementos muy comunes de las mujeres, que son la hermandad, las cooperativas, la solidaridad, el trabajo en común, elementos de las sufragistas, elementos que requieren una comunidad muy singularmente, se ha ido hablando constantemente, quizás a veces no nos damos cuenta del espíritu individual, pero el espíritu colectivo, es decir, elementos que ayudan a la comunidad. El empoderar mujeres es no solamente empoderar a personas individualmente, pero es empoderar a comunidades, a países, a pueblos con distintos saberes, con distintos elementos. Y yo creo que esto es una de las cuestiones que realmente hace que cuando mujeres entran en los sistemas de gobernanza, en los sistemas de decisión, ya sea políticos, ya sea económicos, ya sea culturales, ya sea de todo orden, diplomático, los sistemas se abren, los sistemas incluyen más diversidad, los sistemas son más escuchadores de esa diversidad que hacen que al final tengamos más conciencia de la realidad del mundo, una realidad que desgraciadamente hace que haya muchos grupos muy vulnerables y que con diversas dificultades. Y yo recuerdo, yo estuve en la política durante muchos años como diputada y recuerdo las transiciones de cuando primero se hablaba de la mujer, como si fuéramos una mujer igual en todo el mundo. Es una cuestión que dice, mire usted, pero es que yo soy distinta a esa señora de al lado. O es que no somos la mujer, somos las mujeres. Luego hemos tenido que evolucionar y todavía no estamos del todo incluidos en nuestras palabras en UNESCO. Seguimos oyendo hablar de tiene que beneficiar a todo el mundo, incluyendo a los grupos más vulnerables. Mujeres, jóvenes, niños, que las mujeres hay de todo. Y somos la mitad de la población, la gente que nos considere no binaria, pero somos la mitad de la población, como poco, ¿no? Y dentro de las mujeres hay diversidad. Y lo que hay que hacer es que buscar dentro de esa diversidad de las mujeres y de los hombres aquellos grupos con más dificultades. A veces no le llaman vulnerables, con más dificultades para ser representados, para obtener beneficios de los sistemas públicos de gobernanza, de los bienes públicos comunes, etc. Pero al día de hoy seguimos viendo y leyendo constantemente la comunidad, incluyendo los grupos más vulnerables. Y ahí volvemos a estar las mujeres. Yo esto es un tema que realmente cada vez que me llega una publicación o que oigo una intervención de este nivel, ya la tacho. Digo, ¿por qué no? Y luego dentro de esa las mujeres, aquí como se ha dicho muy bien, y como tanto Cuba, Venezuela y toda América Latina, como decía la diplomática, que realmente hay que buscar en cuál es el foco del cual tenemos que tener mayor atención. Es verdad que hemos hablado de mujeres de pueblos indígenas, hemos hablado de mujeres con diferentes personas, con diferentes capacidades. No hemos logrado hablar de capacidades diferentes, no hemos logrado hablar de discapacidad, sino capacidades diferentes. Hemos hablado también de mujeres por raza, por clase, por muchas cosas, puede ser en distintos contextos, mujeres viudas en algunos contextos, mujeres que no tienen acceso a determinados elementos. Por tanto, yo creo que es ahí donde tenemos que buscar cómo podemos ayudar
sin entrar a una dinámica de ese riguroso porcentaje, esa dictadura de los porcentajes, que en muchas ocasiones nos afecta a todos. Yo quiero terminar, porque sé que los compañeros intérpretes tenemos que tener respeto por ellos, por todos, y yo diría que al día de hoy avanzamos muy lentamente en la igualdad de género. Nos va a llevar en el mismo ritmo 300 años, en una aproximación también global, pero el problema es que hasta ahora creíamos que avanzábamos y que no había ningún problema en no avanzar, pero la realidad es muy terca y nos viene a decir que tenemos que preocuparnos ahora no solo de avanzar, pero también de no retroceder, algo que hasta hace apenas 10 años no teníamos conciencia. Al día de hoy hay un grandísimo peligro en el retroceso, es un peligro real y es un peligro que se produce en todas las regiones del mundo. Hay muchas razones, no entraré en ello, pero desde luego los estereotipos de género que se van perpetuando y cada vez se van acrecentando, los medios de comunicación, las plataformas sociales, también se decía aquí, y tenemos muchas publicaciones con investigaciones hechas muy concretas sobre cómo nos van afectando. Entonces, es un elemento que no es coincidencia, no es casual. Hay una incertidumbre y una ansiedad en el mundo. Particularmente es una preocupación grande la juventud. Observamos que los jóvenes, hay una diferencia entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Esa ansiedad, esa incertidumbre a los jóvenes hombres les está llevando a una tendencia a posicionarse de una manera más, digamos, conservadora en materia de igualdad de género, en un retroceso. Ellos se sienten más cómodos en esa incertidumbre volviendo hacia atrás, estoy generalizando otra vez, pero hay tendencias que se demuestran, mientras lógicamente las mujeres jóvenes que ya han visto lo que había antes en el pasado no queremos volver, no lo considero joven, pero en fin, tampoco quiero volver. Entonces, en ese sentido, observamos que esto está siendo utilizado por cajas de resonancia muy potentes y donde esos estereotipos llevan a tratar de buscar el status quo, el de facto, esa no transparencia en los sistemas de gobernanza, ese volver al pasado que yo creo a nadie nos gustaba, por lo menos a la mayoría de la población, que no respondía a beneficios de ese pasado, y en este sentido hay una tendencia a una violencia que se ha llamado violencia de género facilitada por la tecnología, donde hay un ataque muy singular a las mujeres que tienen voz propia. Tenemos estudios de periodistas, tenemos estudios de políticas, tenemos estudios de artistas, tenemos estudios de científicas. Igualdad de género y cambio climático son los dos temas que más se ataca en el mundo científico. Es decir, que ahora, quiero terminar con ello, no solo tenemos que ocuparnos de seguir avanzando de una manera mucho más ágil, mucho más urgente, mucho más rápida, sino también el no retroceder, algo que hasta ahora no habíamos pensado, pero que claramente podemos retroceder y ya lo estamos viendo en el mundo y en todos los lugares, no hay que decir aquí o allá, en todos los sitios observamos un retroceso que esperamos no nos lleve a momentos donde realmente han sido muy sombríos y muy oscuros para toda la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros desde aquí, desde América Latina y el Caribe, nos comprometemos a acompañarla en todo este trabajo que ha venido haciendo la UNESCO y para garantizar que no haya un retroceso. Afortunadamente tenemos diplomáticas en América Latina y el Caribe, combativas, con conciencia de eso, y la muestra es este esfuerzo que hicimos hoy por traer esta discusión, este foro de discusión, de intercambios, para desde las diferentes áreas en las cuales nos desempeñamos las mujeres en América Latina y el Caribe, mostrar cuáles son nuestras luchas, mostrar cómo estamos desafiando los estereotipos y cómo nosotras y nuestras niñas tenemos espacios ya conquistados que no los vamos a ceder, no vamos a retroceder y que por el contrario es
la invitación a la sociedad toda, porque el tema de la equidad de género no es un tema de la mujer, sino es un tema del hombre, de la mujer, de la sociedad toda. Tenemos conciencia de que tenemos que seguir trabajando para que más allá de unos números, como decía la directora hace unos instantes, podamos tener victorias concretas y mantener lo que tenemos y seguir avanzando. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han hecho hoy sus intervenciones, a todos los que han hecho posible este intercambio, y bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra Semana de América Latina y el Caribe. Los invitamos para una pachanga que tiene ahorita República Dominicana. Ya casi está acabando. Bueno, entonces vamos corriendo para allá para terminar por todo lo alto. Así que muchas gracias.